Muy buenos días nuevamente a todas las personas que nos acompañan en este espacio de En Casa con Ajeco, que como bien saben, siempre les digo, está creado para que podamos conectar a pesar de la distancia mientras estamos cuidándonos en nuestras casas en esta coyuntura del COVID-19. Como ya bien saben, este mes y arrancamos en esta semana hablar sobre temas de duelo, que especialmente en esta coyuntura pues nos viene muy bien aprender y conocer un poco más de todos esos procesos que muchas personas están viviendo, ya sea por la pérdida de sus familiares o bien algunas otras pérdidas en este tiempo. El día de hoy, para poder darnos un poco de recomendaciones, de información valiosa para sobrellevar estos procesos en tiempos de COVID-19, nos acompaña un querido profesor y un querido colega mío, Juan Ortega. Él es profesor de la Universidad Nacional y también profesor de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED. Es orientador y es psicólogo. Así que sin más, les dejo con Juan. Buenos días a todos y todas. Un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias a Natalia como representante de AGECO, que me ha invitado a hablar sobre este tema tan interesante, tan importante, sobre todo en estos tiempos que estamos pues pasando. Como bien lo dijo Natalia, pues trabajo como profesor en la UNA y en la UNED, específicamente en la parte de bienestar estudiantil, con personas privadas de libertad. Entonces, con temas de desarrollo personal y un poco de esas temáticas también que vamos a hablar hoy por acá. Aunque yo no trabajo con privados de libertad por el asunto del COVID, que nos cerraron el acceso a las cárceles, pero es una población muy particular y usualmente la pongo de ejemplo cuando hablo de estos temas, porque efectivamente el estar privado de libertad es una condición bastante adversa, quizá una de las más adversas que existen. También trabajo con temas de salud mental en esta universidad, específicamente manejo de la ansiedad y de la depresión. Bueno, para iniciar, voy a compartir pantalla, más o menos está como para unos 30 minutos, no vamos a hacer muy larga esta charlita, dado que sabemos que es un poquito, pues a veces cansón estar conectados desde la virtualidad en ese tipo de actividades. Bueno, como bien lo vieron ustedes en la invitación, básicamente son recomendaciones para pasar el duelo en momentos del COVID-19. Que ya de por sí, el duelo en sí es complejo y en una situación como la que estamos ocurriendo es doblemente complejo por los duelos que se viven independientemente de si estamos hablando de muertes de personas. Sí es importante, igual como ustedes se han estado presentes en otras de las charlas que se han dado aquí en AGECO sobre el duelo, la que recién dio incluso Natalia, sobre las etapas del duelo, saber que el proceso de duelo se vive de una forma diferente entre una persona y otra. O sea, todos somos diferentes, que dicha que somos, digamos, en ese sentido, pues diversos también. Que la historia de vida unida a otros factores determinan el éxito que se pueda tener para hacer los cierres. Casualmente, como somos distintos y hemos tenido una historia de vida diferente, y así es la forma como enfrentamos la vida y tomamos decisiones. También que es importante tomar en consideración que las habilidades y virtudes que se adquieren desde edades tempranas serán determinantes. Casualmente hablando de la historia de vida, hemos desarrollado en ese proceso desde nacimiento hasta la edad actual una serie de características, de habilidades, de virtudes que hacen que en el aquí y el ahora el enfrentar la vida sea diferente entre una persona y otra, que es un poco lo que decía al inicio. Sin embargo, no implica que si yo he tenido una historia de vida, digamos, compleja, con deficiencias o con la imposibilidad de desarrollar ciertas potencialidades, no pueda yo desarrollarlas, ¿verdad? De un modelo más positivo, más del desarrollo, podemos aprender cosas nuevas. O sea, mientras haya vida, habrá oportunidad de aprender cosas nuevas y con eso la posibilidad de cambiar. Y de hecho, en ese proceso de aprender cosas nuevas, a enfrentar situaciones como los duelos. Entonces, un poco para retomar este asunto de nuestra historia de vida, voy a retomar básicamente y así en forma muy concreta lo que llamamos etapas del desarrollo psicosocial. Desde este teórico, que es muy conocido, por lo menos quienes estudiamos carreras como psicología o orientación, nos habla desde el nacimiento hasta la muerte,
los seres humanos atravesamos por 8 etapas. Estas etapas, que inician, como les digo, desde el nacimiento hasta la muerte como tal, nos van dejando una serie de virtudes que nos van a servir en el futuro, para casualmente en ese proceso de adaptación a ciertas vicisitudes. Entonces, no las voy a detallar cada una, porque ese no es el objetivo, no es el objetivo de dar una clase de desarrollo psicosocial, sino más bien para que ustedes tomen conciencia de que efectivamente todos somos distintos en la forma de enfrentar la vida a partir de la forma como vivimos nuestra propia historia. Entonces, empezando nomás, en los primeros 18 años de vida, digamos, el infante, el niño, en su desarrollo muy instintivo todavía, porque no hay un manejo de un lenguaje a partir de que no está desarrollado el habla ni el pensamiento, básicamente sale de ahí, de esos 2 primeros años, con la virtud de la esperanza. Es decir, si ha habido un ambiente adecuado por parte de las figuras, digamos, cuidadoras, entonces va a desarrollar esa confianza básica y va a desarrollar la virtud de la esperanza. Si no ha habido un ambiente favorable, pues va a ser un niño muy desconfiado y no va a desarrollar esa esperanza. Entonces, a partir de ahí, en las siguientes etapas, la segunda, que se llama autonomía, vergüenza y duda, que tiene que ver con el control de esfínteres y eso, se desarrolla la virtud de la voluntad, digamos, el deseo de hacer cosas a partir de que quería autonomía, ¿verdad? Cuando los chiquillos empiezan a hacer cosas, a moverse, etc. Luego la tercera etapa nos deja como virtud el propósito de los 3 a los 5 años, que tiene que ver con el aquí y el ahora, cuando tenemos la posibilidad de plantearnos elementos importantes del proyecto de vida, ¿verdad? Luego en la etapa escolar se desarrolla la virtud de la competencia, a partir de si fui reforzado en la escuela con los trabajos que hacía o los avances que iba teniendo. Luego entramos a la adolescencia y se desarrolla la virtud de la fidelidad. La fidelidad tiene que ver con la fidelidad hacia no hablamos solamente de fidelidad en términos de vínculos de pareja, hablamos de fidelidad en términos de mis metas, de ser fiel conmigo mismo, en mis valores, en mi personalidad. Luego entramos a la etapa que llamamos intimidad versus aislamiento, de los 21 a 40 años aproximadamente, donde la virtud que se viene a desarrollar más ahí es el amor. Luego, en la etapa 7, de los 40 a los 60 años, más o menos, se desarrolla la virtud del cuidado, y a partir de los 60 años, que es lo que llamamos, digamos, la tercera edad o adulto mayor, se desarrolla la sabiduría. Entonces, ¿qué quiero, digamos, como que quede claro con esto para efectos de lo que voy a explicar más adelante? Que efectivamente tenemos una historia de vida que hace que vivamos los duelos de una forma distinta, y depende en gran medida de si yo fui desarrollando en el transcurso de la vida estas virtudes. Entonces, si yo he desarrollado la esperanza, la voluntad, el considerarme una persona con propósitos, competente, fiel a mis principios, si he desarrollado el amor, si he desarrollado el cuidado por mí, por las demás personas, y si estoy, digamos, ya en los 60 y he desarrollado la sabiduría, probablemente los duelos van a ser parte de la vida, digamos, como situaciones normales, que puedo vivir plenamente y cerrar en algún momento. Entonces, es importante, digamos, analizar ese tipo de cositas. No quiere decir que si no las desarrollé, estas virtudes en el transcurso de mi vida, pues no podría vivir los duelos o enfrentar la vida. Por supuesto que sí se puede. Uno puede desarrollar habilidades para la vida, puede desarrollar formas distintas de enfrentar las cosas. De lo contrario, no existiríamos ni los orientadores ni los psicólogos, sino que creyéramos en que la gente puede precisamente hacer esos cambios. Entonces, partiendo de esto, quiero entonces partir de una reflexión y de una pregunta. Primero, lo importante de estar al día con los sentimientos. Esto es igual que estar al día con las deudas. Y cuando me refiero a estar al día con los sentimientos, la pregunta es, ¿tengo experiencias de pérdidas no resueltas? Es importante tomar conciencia de esto. Es decir, ver si efectivamente en mi historia de vida han existido pérdidas que no he logrado resolver. Si bien es cierto, y vamos a hablar de las pérdidas de seres cercanos,
pero existen, como ustedes lo pudieron ver en algún momento, si les dieron una charla con Natalia, la que hubo creo que esta semana, las pérdidas no necesariamente, los duelos no se viven exclusivamente por la muerte de una persona, pueden existir duelos a partir de otras cosas, ¿verdad? Incluso la pérdida de un trabajo, el pasar de una etapa a otra también tiene que ver con una pérdida y un duelo que hay que vivir. En cada pérdida hay pérdidas y hay ganancias también. Pero entonces es preguntarnos esto, tengo experiencias de pérdidas no resueltas, porque esto es determinante a la forma, es determinante para el cómo vivo en el aquí y el ahora las pérdidas del día a día. ¿Verdad? Entonces, preguntarme eso. ¿Tengo experiencias de pérdidas no resueltas? Si la respuesta es sí, es decir, si no he logrado elaborar algunas pérdidas, lo que pasa es que esto no es a veces tan consciente. Quizá hubo una pérdida importante y por algún motivo bloqueé, por el impacto que tal vez tuvo, bloqueé el vivirla. A veces la sociedad tiene términos como no llore, esto va a pasar, etcétera, etcétera, y hace que a veces reprimamos las sensaciones a partir de las pérdidas. Y esto hace que inconscientemente bloqueemos una pérdida. Entonces, puede ser que ustedes no recuerden que tengan pérdidas no resueltas, pero que están ahí. Entonces, ¿qué implicaciones tiene cuando no tengo las pérdidas anteriores resueltas? Que cada nueva experiencia de pérdida se junta a las anteriores. Es decir, esto va como una especie de bola de nieve, ¿verdad? Es decir, empieza como algo chico, pero cuando viene la próxima pérdida, se me va a juntar a la anterior y se me van juntando, juntando y juntando. Con la particularidad de que las nuevas situaciones de menor impacto afectivo se viven con enorme intensidad. ¿A qué me refiero con esto? No sé si les ha pasado a ustedes en algún momento que, qué sé yo, muere una persona, quizá no conocida de ustedes, pero sí familiar de una persona conocida. Entonces ustedes van a ese funeral de alguien que ustedes ni siquiera conocen. O sea, ustedes van es por afinidad con su amigo o su amiga, pero no conocen ni siquiera a la persona que murió. Y estando en el funeral, se sensibilizan mucho y quizá terminan llorando. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué estoy llorando si esta persona yo ni siquiera la conocía? O sea, ¿qué fue lo que me despertó esta pérdida de otra persona por la cual me sensibilicé tanto? Es probable que quizá hayan pérdidas no resueltas en su pasado y el vivenciar lo que están viviendo en ese momento, lo de la iglesia, lo de los rituales y todo esto, desencadene pérdidas no resueltas anteriormente. Entonces, por eso es que a veces cosas muy pequeñas las vivimos con una gran intensidad, precisamente porque las ligamos hasta inconscientemente a algo no resuelto anteriormente. Con el agravante, como dice acá, que continuamos repitiendo una y otra vez las mismas formas de enfrentar el morir. Si no llevo los sentimientos al día, entonces voy a estar pegado, digamos, en esos duelos. Casualmente, creo que a finales de este mes se va a hablar también sobre los duelos patológicos. No voy a profundizar en esto ahorita, en este momento. Entonces, a partir de esa revisión, y antes de entrar en recomendaciones, que es probablemente por lo que ustedes también están acá, es ¿qué significado damos a la muerte? O sea, ¿qué implicaciones tiene esto? Claro que hablar de la muerte no es un tema agradable, porque implica pues que vamos a dejar un montón de apegos que tenemos en esta vida, en este mundo. Entonces, usualmente no es un tema del que se habla mucho, excepto cuando ya estamos, digamos, acercándonos a edades, digamos, que podemos llamar adulto tardío o tercera edad, que ya uno empieza a pensar que de repente ya le queda menos tiempo de vida que la que ya vivió. Es decir, cuando somos, como en mi caso, mayores de 50 años, entonces pensamos que ya nos queda menos de lo que vivimos. Entonces, en ese momento es que empezamos a pensar más en la muerte. Y las muertes que vemos de otras personas a veces nos recuerdan esa situación. Bueno, pero bueno, ¿qué significado tiene para mí eso? Es importante pensarlo. Y lo que pasa es que mientras pienso en las posibles pérdidas futuras y en las muertes pasadas, me pierdo de vivir la vida, ¿verdad? Que es otra cosa que ocurre. Coloco ahí ansiedad y depresión porque en este momento hay una situación que se ha intensificado mucho, que ya traíamos hace muchos años, y son los trastornos del estado de ánimo, o sea, todas las depresiones con todas las modalidades que existen,
Y los trastornos de ansiedad también con todas las modalidades que existen, ¿verdad? Hasta el ataque de pánico, que es como el nivel de mayor intensidad. Entonces, en este momento eso se tiende a intensificar un poco, pero cuando hay muertes, se tienden a desencadenar. La bronca está en que cuando la depresión aparece, a partir de lo que sea, es a partir de cuestiones que ocurrieron en el pasado. Y cuando aparece la ansiedad, son por situaciones que no han ocurrido. Entonces, a veces vamos por la vida entre rasgos depresivos y entre rasgos ansiosos. Es decir, vamos por la vida entre el pasado y el futuro. O sea, deprimido por lo que pasó y ansioso por lo que va a ocurrir. Y la pregunta es, ¿y qué hay con la vida en el aquí y el ahora? Entonces, me pierdo la vida por vivir en el pasado, que ya pasó, y en el futuro, que no ha pasado. Entonces, ahí es donde es importante también reflexionar sobre nuestro sentido de vida. Por eso la pregunta, ¿qué hay de mi sentido de vida? O sea, ¿qué es lo que realmente da sentido a mi vida en este momento? Esto de alguna forma nos aleja de situaciones que no valen la pena, como vivir en términos de lo que ya ocurrió. Y nuevamente otra pregunta. En 30 minutos la idea mía es dejarles inquietudes para que ustedes piensen. ¿Cuáles son los pilares de mi existencia? Cada uno de ustedes y cada uno de ustedes en este momento, les puedo dar unos segundos nada más para que ustedes piensen. ¿Cuáles son las cosas que representan esos pilares de sus vidas? Es decir, ¿qué es lo realmente importante en sus vidas? Ven ustedes esta imagen. Digamos que esta imagen pareciera ser que es como una mesa enorme o una plataforma. Esta es una esquina y esa esquina tiene 3 patas. Probablemente si tiene 4 esquinas, eso quiere decir que en cada esquina tendría 3 patas, serían 12. Esos 12 pilares son los que sostienen esa gran mesa. Entonces la pregunta es, en sus vidas en este momento, ¿cuáles son los pilares que lo sostienen? Alguna gente podría pensar, por ejemplo, cuando yo le pregunto esto a los privados y privadas de libertad con los que trabajo, me dicen que lo que los sostiene vivos en las cárceles son sus hijos, sus esposas, su familia, sus estudios y ellos mismos. Pero entonces, la pregunta para ustedes es esa: ¿cuáles son esos pilares que los mantienen vivos? Es decir, ¿qué los mantiene con vida? ¿Por qué es importante esto? Porque si tengo muchos pilares que sostienen mi vida, cuando haya una pérdida, los pilares me van a sostener. Pero si mi vida depende de una o dos cositas, por supuesto que las pérdidas vinculadas a esas cositas me van a desequilibrar considerablemente. Entonces ya empezamos con las recomendaciones. Fortalecer o desarrollar nuevos pilares que nos sostengan en la vida para poder tolerar casualmente los golpes y las pérdidas. Si a esta mesa que está en la imagen, bueno, digo yo mesa, pero eso parece una estructura grande, le cortamos una de estas, probablemente no pase gran cosa. Incluso si tiene 12 pilares, le cortamos 6 más o menos distribuidos, se mantiene en pie. Pero si esta mesa estuviera sostenida por 2 o 3 pilares, es más, de hecho, la mesa se sostiene por 4 patas. Si le cortamos una, probablemente más o menos se sostenga, pero si le cortamos 2, se va a caer. Entonces, es pensar en esto: ¿qué es lo que sostiene mi vida que me ayude a enfrentar las pérdidas? Bueno, esa es una pregunta que les dejo en este momento para que ustedes la piensen. Porque a veces viene esto que les digo acá. Me preocupo a veces por cosas que resultan insignificantes en relación a esos pilares. Es decir, si uno de ustedes me dice en este momento, los pilares que sostienen mi vida, lo más importante de mi vida, voy a decir lo que otra gente me ha dicho, son mi salud, son mis hijos. Y, por ejemplo, en algunas personas que he trabajado, digamos, que están estoy aún estudiando, y mi trabajo, por ejemplo, mis estudios. Entonces, si son mi trabajo, mis hijos y mi salud, y mis estudios extras, eso realmente es lo que dirige nuestras vidas y lo que nos mantiene vivos. Entonces, la pregunta es, a veces nos preocupamos por cosas tan insignificantes que no tienen nada que ver con esos pilares, como la salud, el trabajo o la familia. Entonces, ¿qué busco con esto? No es que restemos importancia a ciertos eventos que ocurren en nuestras vidas vinculados con ciertas pérdidas, pero es ubicarnos en lo realmente importante en nuestras vidas
eh, para cuando ocurren esas cosas que nos afectan, podamos sentirnos, digamos, fortalecidos. Bueno, entonces vamos a dejarlo, esa pregunta también por ahí, tener claridad de esos pilares para efectos de no dar tanta importancia a ciertos eventos. Entonces, como conclusión de esta parte, esos pilares de vida nos sostienen ante pérdidas o cuando uno de ellos es la pérdida misma. Es decir, si mi pareja es uno de los pilares y mi pareja muere, por supuesto que eso me va a golpear. Pero si tengo otros alrededor, otros pilares que tienen que ver con otras cuestiones, me van a sostener. De ahí la importancia de poner nuestra energía, de poner nuestro amor, de poner nuestra dedicación en diferentes cosas y no centrarlo en solo una, porque centrarlo en solo una implica que cuando esa solo una, digamos, se pierda o muera, por ejemplo, voy a estar, digamos, casi que destrozado, no va a haber ningún sostén. Como dicen en el lenguaje popular, no poner los huevos en la misma canasta. Es decir, saber bien cómo distribuyo lo que podemos llamar energía psíquica o nuestra energía, nuestro amor, sí, básicamente esto en diferentes cosas para poder sostenernos cuando algo pase. Bueno, vamos a dejar también esa reflexión por ahí. Y voy a retomar lo que ya se ha retomado acá en otras charlas, que son las etapas del duelo, nada más como recordatorio. Porque lo que vamos a hablar luego es cómo precisamente tratar de vivir los duelos de una forma completa según las etapas, ¿verdad? Entonces, como recordatorio, estas son, digamos, las etapas. Cuando hay una pérdida importante, una pérdida incluso material o de personas, el impacto es tal que usualmente de primera entrada lo negamos. Hay una negación, esto es mentira, esto no puede estar sucediendo, esto no lo puedo creer. En esta crisis de salud que estamos viendo actualmente, esto se da todavía más porque las personas, bueno, gracias que ya estamos en proceso de vacunación y van a ir disminuyendo, pero de repente ustedes hablaron la semana pasada con una persona y esa semana les dijeron que ya murió. Entonces, este tipo de cosas están ocurriendo. Vamos a ver, bueno, este lunes va a ser 15 días. El lunes hablé con uno de mis alumnos a los que le dirijo la tesis en la Universidad Nacional. Le mando un correo, él me responde y al día siguiente me informan que murió. Entonces, esas cosas son impactantes. Uno realmente no lo cree, uno lo niega, uno piensa que es como una broma. O sea, usted lo ve en Face, que alguien muere y usted dice, no, esto debe ser un amigo que le hizo una broma. Es decir, porque no puede uno aceptar tan fácilmente que una persona con la que habló 2 días antes ya hoy esté muerta. Entonces, esa es la primera etapa, la negación. Claro está que no es saludable quedarse ahí, o sea, no puedes negar toda la vida que algo ocurrió. A partir de esta etapa viene la segunda, es decir, ya logro aceptar que la persona muere, y la segunda es la tristeza, ¿verdad? Esa tristeza con rasgos, digamos, un poco melancólicos, quizá un poco depresivos también. La frase puede ser, me rindo ante la situación, o sea, me siento como desvalido, desvalida. La tercera etapa es la negociación. Cuando hemos pasado, o bueno, como parte de esa tristeza, a veces tratamos de negociar y a veces negociamos según nuestras creencias. De repente negocio con Dios que me va a seguir portando bien, que voy a dejar de hacer ciertas cosas, pero que esto no pase, o que la persona se cure, o etcétera, etcétera. Entonces, es una negociación que hacemos con agentes externos o con nosotros mismos. La cuarta etapa es el enojo. Es enojarnos por lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y a veces nos reclamamos cosas, ¿verdad? A veces nos sentimos culpables. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si hubiera hablado con la persona, etcétera, etcétera, esto no hubiera pasado. Y entonces hay un gran enojo. Un enojo con nosotros mismos y un enojo también, eventualmente, hasta con las figuras espirituales o religiosas con las cuales creemos. Es decir, a veces si creo en Dios, entonces me enojo con Dios. ¿Cómo es posible que me haya pasado esto a mí? Y finalmente, finalmente no hay otras etapas, pero bueno, está la aceptación. Es cuando yo he pasado todo este proceso y acepto que la situación ya ocurrió. La vecina, la pareja, qué sé yo, otras personas murieron a partir de lo que está ocurriendo ahora o murieron a partir de otras cosas, pero lo acepto. Entonces comprendo la situación y abrazo mi dolor. Lo importante es
vivir estas etapas, porque a veces nos da miedo sentir tristeza, nos da miedo llorar, nos da miedo entrar digamos, en un periodo, digamos, de depresión momentánea, y lo que hacemos es retrasar los procesos de duelo y no llegamos a aceptarlos. Hay una sexta etapa que le agregó otra persona, otro teórico, David Keller se llama. Esta filmina me la facilitó casualmente Natalia, que es experta también en cuestiones de duelo, que después de que yo acepto que la gente, de que tuve la pérdida, entonces empiezo a reconstruirme. Es decir, le voy a dar un nuevo significado, digamos, a mi vida. En este caso, me planteo proyectos, veo qué he aprendido de lo que pasó y a partir de ahí reedifico. Entonces, es importante, digamos, tomar en cuenta este proceso como tal de duelo y permitirnos vivir los duelos. Ok, ahora, ¿qué implica una pérdida de momentos de COVID? Que es un poco en la temática de hoy. Primero que nada, el encierro en sí ya es una pérdida de muchas cosas. Independientemente de si en este momento alguno o alguna de ustedes ha tenido pérdidas de seres queridos o seres conocidos, que finalmente, aunque no sean muy queridos, si ya son conocidos o son vecinos, ya tiene un peso importante. Pero independientemente de esas pérdidas, ya el encierro, esta situación que estamos viviendo desde marzo del año pasado, esto no es normal para el ser humano. O sea, el estar cautivo no es una situación propia de nosotros los seres humanos, porque no es, porque ocupamos libertad, ocupamos generar vínculos, socializar, caminar, hacer otras cosas. Entonces, el encierro en sí ya es una pérdida de libertad, porque no puedo salir, me restringen la salida, de autonomía, de seguridad, es una pérdida de contacto físico. ¿Cuántos de nosotros tenemos meses o ya casi años de no abrazarnos o abrazar a alguien o ser abrazados por el miedo a que nos contagie del COVID? Entonces, ya esto en sí es un duelo importante, ¿verdad? Que tenemos que vivir. Entonces, eso implica una pérdida en momentos de COVID. Ya el encierro en sí es una pérdida. Dos, la imposibilidad del despido tradicional desde los rituales. O sea, cuando alguien muere en el barrio, pues en la comunidad o en otro lugar, usualmente el ritual ayuda, el ir a la iglesia o ir a la capilla, abrazar a los dolientes, quizá llorar un rato con ellos. O sea, este tipo de ritual es sumamente importante en la vivencia de los duelos y no lo estamos haciendo en este momento. Tercero, la imposibilidad de hacer cierres por asuntos inconclusos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que cuando las personas usualmente han tenido un proceso de enfermedad un poquito largo y tenemos la posibilidad de visitarlos y hablar con ellos, esto facilita hacer ciertos cierres, ¿verdad? De hablar ciertas cosas y cerrar para despedir a esa persona. Eso tampoco lo hemos podido hacer en estos momentos de muertes a partir del COVID. Y también lo último que implica las pérdidas y aumentos del COVID es que las muertes de otras personas nos están recordando que no estamos exonerados de vivir la misma situación. Entonces, en este caso, visualizar esto como una pérdida vinculada a aspectos que no estábamos acostumbrados a hacer y que tenemos por obligación que hacer, como quedarnos encerrados, unido que efectivamente hay gente que se está muriendo. Es decir, ya estoy encerrado, ya perdí libertad, autonomía, seguridad y contacto físico. Y a este duelo se me junta el que efectivamente alguien conocido sí muere. Entonces, al juntarse esas cosas, son como dobles o triples duelos en un mismo momento histórico. Y si a esto le unimos que en el pasado tenía otros duelos sin resolver, la cuestión se va a hacer un poquito más compleja. Bueno, ¿qué podemos hacer para vivir saludablemente nuestras pérdidas? Ya para ir casi cerrando, porque ya estamos sobre el tiempo prácticamente. ¿Qué podemos hacer para vivir saludablemente nuestras pérdidas? Alguien diría, bueno, pero es que pasar las etapas del duelo, esa cosa de la negación, de la aceptación, de la depresión, de la negociación, de todo ese dolor, eso no es saludable. Sin embargo, paradójicamente, eso es lo saludable. Vivir nuestras pérdidas, no de acumular para poder continuar en el camino de la vida.
Recomendaciones centrales. Aquí hay 3 cosas importantísimas para que ustedes las piensen y repiensen después. Lo primero, una frase que me encanta, la palabra cura. ¿A qué me refiero con esto? A hablar, hablar y hablar. Y podemos seguir ahí con más hablar. Es decir, no guardarse nada. Si alguno de ustedes ha estado alguna vez en un proceso terapéutico, es decir, han buscado ayuda con una persona, ya sea especialista o una persona, digamos, como especialista, como un orientador, orientadora, un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, una psiquiatra. Usualmente, ¿cuál es la primera palabra? Bueno, primero que nada es que hable. Y la frase central siempre es ¿qué siente? ¿Qué piensa? Exprésese. Casualmente porque la palabra es la base para mejorar la salud mental. Entonces, la primera recomendación es, para superar un duelo en momentos de COVID, es no se calle nada, hable. El sentimiento, a través de la palabra, permite ver las cosas de una forma diferente y tomar decisiones. Ustedes se han dado, cuando se han dado el chance de llorar, que cuando ustedes lloran, como que se clarifica el ambiente, su estructura psíquica, su mente queda como más clara y pueden tomar decisiones más, digamos, de una forma más, digamos, más realista, porque precisamente es importante sacar lo que uno está sintiendo. En ese sentido, cuando les digo la palabra cura, es importante hablar, estar atentos a lo que se llaman los gritos del cuerpo. Cuando no hemos logrado resolver una situación a nivel mental, o sea, a nivel de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, o lo hemos reprimido porque nos han dicho, no llore, no hable, manténgase calladita, que eso ha sido mucho parte de la historia de algunos de nosotros, esa palabra que no se dijo se transforma en dolencias físicas y trastornos mentales. Por eso aparecen trastornos, por ejemplo, como la depresión, la ansiedad, que son trastornos precisamente de la parte psíquica, de la parte mental. Aparece la gastritis, aparece colitis, aparece el asma, la hipertensión, los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza y todo esto que les acabo de decir son los gritos del cuerpo, de alguna forma pidiendo auxilio. Es como diciendo, lo que usted no logró resolver a través de la palabra, a través de hablar, el cuerpo lo está pagando. Prueba de esto es cuando ustedes han tenido una conflictiva importante con alguien de la familia o con sus jefaturas o con sus hijos o con la gente con la que ustedes se vinculan y no logran decir lo que ustedes sentían. ¿Qué les pasa usualmente? Se van para la casa, empieza a veces a doler la cabeza, a veces tienen mareos, a veces les da gastritis, les da diarrea, casualmente porque cuando no logramos hablar en relación a nuestros sentimientos, nuestras emociones, el cuerpo lo saca a través de enfermedades físicas. Entonces, primera recomendación, hable, llore. Es que la segunda recomendación, no reprime el llanto. Junto a la palabra, o sea, junto al hablar, son los mejores ansiolíticos y antidepresivos. No sé si alguno de ustedes toma algún tipo de medicamento, usualmente antidepresivos, ansiolíticos. Algunos controlan ambas cosas, ¿verdad? Algunos generan ciertos tipos de dependencia. Y mucho de eso tiene que ver precisamente con la represión de la palabra o del llanto en algún momento de la historia. De hecho, por mi formación también en psicología clínica, me he encontrado que los trastornos de personalidad tienen de base el no haber hablado en algún momento cosas que nos ocurrieron, el no haber podido confrontar y hablar. Entonces, aparte de hablar, llorar. Desen el chance de llorar y sacar eso que está ocurriendo ahí a partir de lo que ha ocurrido. Última recomendación de estas recomendaciones centrales es muévase. Y cuando me refiero a muévase, dice el movimiento junto a la palabra y el llanto ayudan a retomar el control del cuerpo y a manejar adecuadamente las emociones. De hecho, son recomendaciones sumamente importantes. Hablar, llorar y moverse. Hacer algún tipo de ejercicio si la posibilidad y la salud se los permiten. Cuando hacemos ejercicio físico, y entre otras cosas que vamos a ver más adelantito para cerrar, generan las endorfinas, que son hormonas precisamente que favorecen la parte, o sea, que estemos más eufóricos, más dispuestos. Entonces, si hay posibilidades, movámonos, ¿verdad? Tercera recomendación. Y hablamos aquí de otras recomendaciones. Primera, aún en momentos de COVID, o en estos momentos,
Mantengámonos en contacto con seres queridos y amistades. Esto es muy importante. Una amiga mía, que ya pasa de los 60 años, ella se conecta de vez en cuando con otras amigas a través de las aplicaciones, como están haciendo ustedes acá, y conversan. Eso es un momento importante, porque pueden tener chance hasta de hablar y llorar por Zoom, aunque sea. 2, busque actividades que la entretengan. Por ejemplo, pintar, sembrar, decorar, escribir, etcétera. O continúe con las que ya tenía, haciendo las modificaciones del caso. Pero es una recomendación sumamente importante. Una tercera recomendación, ría todo lo que pueda, hablando de cosas divertidas o vea programas que le produzcan risa. O sea, el reír es un gran medicamento. 4, si es posible, mantenga contacto con la naturaleza. Mantener contacto con la naturaleza es la posibilidad de salir a caminar, si tienen el chance de salir a caminar por algún lugar, digamos que vean verde, o incluso si tienen una matita en la casa, ya eso es tener contacto con la naturaleza. Ese tipo de cosas también son importantes. 5, apenas se pueda, abrace y permita ser abrazado. En el abrazo hay un intercambio importante de energía. El ser humano, por naturaleza, requiere amar y ser amado. Y el abrazo es una forma de demostrar que amo y también que me aman. Entonces, por ahora quizá estamos un poquito limitados con el asunto del abrazo, porque incluso con la gente de nuestra burbuja, pues uno no sabe, como la gente pues tiene que salir, si eventualmente el abrazo puede ser hasta causal de contagio. Pero en fin, apenas se pueda, permítase abrazar. Y si no, abraces a usted mismo y a usted misma. La 6, aliméntese bien y duerma lo suficiente. O sea, alimentarse bien, eso lo encuentra usted en las redes sociales y en Google, qué es alimentarse bien y sobre todo dormir para descansar. La 7, viva su espiritualidad. Cada quien vive la espiritualidad pues según sus valores, sus principios. Algunos desde una religión, otros desde otra forma, pero hay que vivirla. Entonces ven ustedes, tenemos 3 recomendaciones centrales. Hablar lo que está sintiendo. Busque personas con las cuales usted puede desahogarse. Llore si tiene que llorar. Y tercero, haga algún tipo de ejercicio. Estas otras, mantenerse en contacto con seres queridos, buscar actividades que me entretengan, reír todo lo que se pueda, mantener contacto con la naturaleza, abrazar y ser abrazado, alimentarse y dormir bien y vivir su espiritualidad. Tenga presente, el autocuidado es responsabilidad de cada persona. La vida implica pérdidas y ganancias y así será por siempre a menos que la vida termine. O sea, la vida es un espacio maravilloso. Sin embargo, es importante saber que podemos quejarnos toda la vida o podemos tomar decisiones para autocuidarnos y eso es responsabilidad de cada uno de ustedes. La vida es un regalo. Y ya para ir finalizando, pregúntese ¿qué espera la vida de mí? No qué espero yo de la vida, sino la vida que fue un regalo, ¿qué esperará de usted? Y termino con esta frasecita. La vida no es perfecta, pero tiene momentos perfectos. Bueno, ahí están los 40 minutos que me dio Natalia. Espero que haya sido pues, una reflexión para ustedes. De igual forma, creo que esto va a estar colgado por ahí en algún lugar, si ustedes quieren compartirlo. Y aparte de eso, Natalia tiene la presentación, por si ustedes quisieran en algún momento tenerla. Vamos a dejar de